Hola, mi nombre es Miriam y hoy vamos a ver las estrategias de resolución de problemas. Aquí vemos el índice sobre lo que vamos a hablar. En primer lugar, las estrategias de resolución, los modelos de resolución, evolución de 1 a 3, estudio de dificultades, dificultades sintácticas y una conclusión. Estrategias de resolución. Carpenter ha analizado en detalle cómo los niños abordan problemas de adición y sustracción cuando los números involucrados son pequeños, de modo que no es necesario recurrir a los algoritmos tradicionales. Es decir, el niño no tiene que decidir si el problema implica sumar o restar y luego proceder a realizar los cálculos. Por tanto, no resulta indispensable hacer una traducción formal del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. En otras palabras, que no es necesario escribir la expresión aritmética correspondiente para resolver el problema. Se han llevado a cabo estudios tanto antes como después de que los niños recibieran instrucción formal en estas operaciones. Lo que nos interesa especialmente de estos resultados es determinar qué debe enseñarse primero, si los problemas o las operaciones, y analizar cómo trabajar en los problemas y en los procesos para resolverlos ayuda a dar sentido a las operaciones. Básicamente, los niños abordan los problemas de tres maneras distintas: creando un modelo con los dedos o con objetos físicos, utilizando secuencias de conteo o recordando hechos numéricos básicos. Para resolver estos problemas emplean estrategias que pueden clasificarse de la siguiente forma: contar todos, contar hacia arriba desde el primero, contar hacia arriba desde el mayor, quitar de, contar hacia abajo desde, quitar hasta, contar hacia abajo hasta, añadir hasta, contar hacia arriba hasta y emparejar. Las tres primeras suelen utilizarse en los problemas aditivos y las restantes en los problemas de sustracción. Y en los problemas de sustracción, las estrategias que emplean los niños suelen estar más alineadas con las acciones o relaciones que se describen en el enunciado. Sin embargo, en los problemas de adición, la conexión entre la estrategia utilizada y la estructura del problema resulta menos evidente. Aquí podemos ver algunos ejemplos. María tiene 7 libros y su amiga Carla le da 3 más. ¿Cuántos libros tiene ahora? Pues contar todo. María cuenta cada manzana una por una hasta llegar a 10. Contar hacia arriba desde el primero. María empieza desde el 7, que ya lo tenía, y continúa contando 3 más. 8, 9 y 10. Contar hacia arriba desde el mayor como el mayor. También es el primero, 7, cuenta desde ahí: 7, 8, 9 y 10. Carlota tenía 9 peras y regaló 4. ¿Cuántas flores le quedan? Pues quitar de. Carlota cuenta sus 9 peras, 1, 2, 3, 4 y así consecutivamente, y luego quita 4 contando cuántas quedan. Y contar hacia abajo desde, Carlota empieza en 9 y cuenta hacia atrás 4 veces: 9, 8, 7, 6, 5. El siguiente ejemplo es: Hugo tiene 3 lápices y Cintia 7 bolígrafos. ¿Cuántos tienen en total? Emparejar. Hugo y Cintia emparejan cada lápiz con un bolígrafo. Al terminar se dan cuenta de que sobran 4 bolígrafos, lo que muestra que no hay igualdad en las cantidades. Contar comienza con lo más simple, enumerar uno por uno. Después se introducen métodos más complejos como agregar o quitar números, emparejar objetos o iniciar la cuenta desde un número determinado, ya sea hacia adelante o hacia detrás. El aprendizaje suele empezar con el conteo hacia adelante, seguido del conteo hacia detrás, y posteriormente se incorporan actividades como emparejar. Con el tiempo se desarrollan estrategias más avanzadas, como contar en grupos o en intervalos, por ejemplo de 5 en 5, lo que facilita los cálculos mentales. Aunque pueden parecer elementales, estas estrategias son útiles incluso en etapas más avanzadas del aprendizaje. Una de las mayores dificultades que presentan los alumnos al resolver los problemas es el tipo de proposición abierta. Y aquí podemos ver los tipos de proposición abierta. Carpenter y Moser presentan la información sobre los niveles de dificultad correspondientes a esta tipología de las proposiciones, resumiendo los hallazgos de varios estudios llevados a cabo con niños de primero a tercero de primaria. Las proposiciones estándares de adición y sustracción son más fáciles que las no estándar. Las proposiciones canónicas de sustracción son generalmente más difíciles que las proposiciones canónicas de adición. No existen diferencias claras de dificultad entre las proposiciones siguientes, que son las que podemos ver ahí abajo. La proposición minuendo, desconocido, cuando el valor desconocido aparece al inicio, es significativamente más difícil que las otras 5 proposiciones de sustracción. Y las proposiciones con la operación en el lado derecho del signo igual son significativamente más difíciles que las paralelas a la operación de la izquierda.
Las dificultades sintácticas. Las investigaciones sobre las dificultades relacionadas con el orden sintáctico pueden dividirse en dos grandes categorías, dependiendo del objetivo y la metodología utilizada. Por un lado, existen estudios que buscan prever la dificultad de un problema, considerando factores como el formato de presentación, la longitud del enunciado, su estructura gramatical, la posición de la pregunta, ya sea al inicio o al final del enunciado, la inclusión o ausencia de datos en la pregunta, la magnitud de los números involucrados y el orden en el que se presentan los datos. Por otro lado, hay investigaciones que se enfocan en determinar si una variable específica tiene un impacto significativo en los resultados, es decir, si influye en la probabilidad de resolver problemas correctamente. Para ello, los investigadores controlaron los demás factores que podrían incidir en el desempeño, permitiéndole analizar el efecto de esa variable aislada sin interferencias de otros elementos. Es importante destacar algunas observaciones generales. Los problemas que incluyen dibujos o materiales concretos suelen ser más sencillos, especialmente en los niveles iniciales. Aspectos como la extensión del enunciado, la cantidad de oraciones y la ubicación de la pregunta dentro del texto contribuyen a determinar la dificultad del problema. La magnitud de los números y la utilización de símbolos en lugar de cantidades concretas tienden a incrementar la complejidad. Tanto el orden en el que se presentan los datos en el enunciado como la forma en que deben organizarse para resolver el problema también afecta a su nivel de dificultad. Aquí podemos ver un ejemplo. El niño que llevaba una mochila roja vio a un pájaro ponerse en el árbol mientras su hermana leía un libro sentada en el banco del parque y un hombre paseaba a su perro cerca de ellos. El problema sintáctico en esta oración es la complejidad en el uso de varios personajes, por ejemplo, el niño, su hermana, el pájaro, el hombre, el perro, y muchas acciones a la vez: llevar una mochila, ver al pájaro, leer un libro, pasear al perro, lo que puede generar confusión sobre quién realiza cada acción y cómo se relacionan entre sí. Pues una solución sería dividir la oración en oraciones más simples, que le ayuda a que sea más clara, y de esta forma cada acción y personaje está por separado, lo que facilita que los niños comprendan mejor lo que está sucediendo en la historia. Y por último, una conclusión. Los niños abordan los problemas matemáticos de diversas maneras dependiendo de su etapa de desarrollo. Inicialmente emplean métodos concretos como contar objetos y progresan gradualmente hacia estrategias más rápidas y abstractas. Comprender estos procesos permite apoyar su aprendizaje, fortaleciendo tanto su confianza como las habilidades necesarias para enfrentar desafíos más avanzados.